Bienvenidos a Mindhacker Podcast, el lugar en donde tenemos conversaciones interesantes con las personas que están detrás de las marcas, que están detrás de las empresas, detrás de los proyectos, las personas que están haciendo que las cosas sucedan. El día de hoy tenemos un invitado, como ya es de costumbre, de lujo. Se trata de Javo, y Javo viene desde una empresa, trae una trayectoria muy interesante que el día de hoy vamos a conversar, pero justo en este momento Javo es el Chief Marketing Officer, el gerente de marketing en Payphone, una de las Big Techs ecuatorianas que está revolucionando la forma de hacer pagos. Javo, muy bienvenido a este episodio. Qué gusto. Gracias, Danilo. Un gusto. Gracias por invitarme. Increíble estar acá. Bueno, pues con Javo quiero un poco conversar el día de hoy cuál ha sido su trayectoria, su camino. Más que todo, entender también cuáles han sido tus fracasos y tus victorias. Eso nos va a permitir ahorrarnos tiempo a los que te escuchamos para evitar justamente dar esos pasos o también pues tomar el camino correcto. Entonces, ¿nos puedes comentar, Javo, cómo empieza? Tú eres un experto en temas de marketing, de comunicación empresarial. Manejaste una empresa en lo que respecta a una marca de publicidad, ¿no? Como tal, y ahora pues encargado del tema de marketing en una empresa tan grande en Ecuador. ¿Cómo empieza este camino? ¿Cuándo descubres que el marketing era parte de tu vida? A ver, yo no descubrí nunca que el marketing era parte de mi vida. En realidad, empecé por el diseño gráfico. Cuando tenía 14 años, mi mamá me consiguió hacer unas prácticas en una agencia de publicidad en esa época. Siempre hablo como viejo y acabo de cumplir 50, así que estoy así como, como tocado por el tema, pero empecé ahí porque yo era el chico de la familia, mi abuelita me decía que hábil que es mi hijito. El niño que dibujaba bien, ¿viste? Y en esa época era como, ok, este chico va a ir para allá. Entonces entré a hacer esas prácticas. Me gustó mucho la publicidad. Y yo no busqué la publicidad me buscó a mí, siempre digo lo mismo. Y yo en mi vida hoy veo de lejos y digo, sí, siempre tuve esa sensación de que cuando te vas a ahogar, viste que tienes que acostarte y dejar que las olas te lleven. Y dejé que las olas me lleven, no forcé a nada. No forcé nunca mis estudios, de hecho nunca terminé mis estudios. Porque siempre pensé que uno tiene que fluir un poco con las cosas. Entonces me encontré con la publicidad, me enamoré de la publicidad y me fui hacia allá. La que me lleva hoy al marketing es la misma publicidad. La que me saca de la publicidad es la misma publicidad. Sí. Entonces creo que un poco ha sido por ahí mi camino y mi forma de ver las cosas y lo que me llevó a abrir una agencia en su momento, que fue una agencia que trasciende mucho, digamos, dentro de la industria publicitaria. Y hoy trabajar en lo que es Payphone, que es... Bueno, vamos a hablar después de Payphone, pero en todo caso me llevo el marketing para allá y después del marketing hacia dónde me va a llevar, la verdad. Ok. Regresando 2 pasos atrás. Estamos en esos primeros pasos de entender que puede, porque aparte, cuando estás escogiendo qué es lo que quieres hacer para la vida, igual y hablas de tus habilidades, pero también te enfocas y principalmente tus familias también te empujan a escoger algo que funcione económicamente para tu futuro, ¿no? ¿Cómo se veía esa decisión o esas conversaciones en casa? Tremendamente negro. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi mamá fue la que veía la luz. Mi mamá confió un montón en mí en ese sentido. Mi papá también, pero le costó más tiempo entender que yo iba a ir para allá, porque él era más tradicional en ese sentido. Entonces, para él era como, esto no es una profesión. O sea, sí, el niño dibuja, pero ¿y qué? Sí, o sea, sí le salen bonitos los dibujos, sí, pero ¿y de esto va a vivir? Era la frase que se daba todo el tiempo en la casa y mi mamá decía, sí, o sea, tiene un talento, dejémosle explotar, hay cosas nuevas. Mi mamá veía eso y me empujó un montón. Entonces, pero se veía tremendamente oscuro, fue complicado, no solo a nivel de casa, o sea, a nivel de familia también. Viste, mis primos se graduaban
de otras sea, no había- profesiones más rimbombantes en ese momento, y yo era así como el que se dedicó al diseño gráfico. Ah, y de ahí... ¿Has visto la serie de Mad Men? Sí, por supuesto, claro. Es algo parecido. Más ¿no? o menos. No en todo, ¿eh? He tenido mi época Mad Men, pero O sea, ya no. No tomas whisky a las 10. No, para nada. No me tomo whisky solo. Ok. Pero sí celebro Qué aburrido, las pero victorias bueno. y celebramos los fracasos también. Ok. Entonces, sí, volviendo para atrás otra vez, pues eso pasó un poco a nivel familiar. Era como... A mí no me gusta decir que uno es la oveja negra, porque viste que no... Hay esta sensación de que uno se siente medio especial y no es así. Simplemente son inteligencias distintas, desde mi punto de vista, ¿no? Y yo tenía una forma de ver las cosas que en ese momento, en esa época, digamos, no cuadraba mucho. Pero ni bien entré a diseño, empezó a ser como la profesión de modita. Y eso también era un problema, porque, viste, te estás metiendo en un nicho donde hay un montón de gente. Y sin embargo, a mí me sorprende. Yo soy muy contento de eso, de haber crecido con personas que hoy han trascendido mucho en el Ecuador a nivel gráfico, a nivel visual, a nivel comunicacional, y eran mis compañeros. Y son gente que nos criamos juntos, de alguna manera, ¿no? Y cada uno tomó su camino. Y yo tomé el camino, también el camino negro, porque para el diseñador gráfico el publicista era el enemigo. Okay. Sí. ¿Cómo te vas a ir por eso? ¿Por qué? Cuéntanos un poco. Porque el tema comercial es algo que no les hace o no les hacía muy felices. Entonces era como así como... O sea, porque es como el lado de los creativos y el lado del... O sea, el lado del arte y el lado de la comercialización, ¿viste? Comprendo. O sea, estás entregando Te pasaste al lado oscuro. Sí, me vivo pasando al lado oscuro. Me encanta. Tengo un grupo con la gente de talento humano de Payphone que se llama Los Hijos del Conflicto. Eso hablamos después. Bien merecido el nombre. Pero me encanta, sí, me encanta, porque creo que, y eso es una parte del aprendizaje, desde mi punto de vista y mi autoaprendizaje ha sido que, y yo le decía después a mis socios, les decía, no tengan miedo de pelear, porque de chocarse dos piedras salen chispas. O sea, así debe ser, así ha sido siempre en el mundo y va a seguir siendo después de que nos muramos, y creo que el conflicto es algo súper importante. Nosotros nos damos duro un montón, todos los días. Aquí está la Ana Julia que me está acompañando, con la que nos peleamos también todos los días y con mi equipo. Y simplemente lo que aprendemos es que hay que llegar a soluciones claras y a cosas nuevas. Quiero hacer un paréntesis. Has hablado del conflicto y cómo muchas veces pues, evitamos el conflicto, y no solamente en el trabajo, sino en la vida diaria. ¿Debemos tener esas conversaciones incómodas entonces? Yo no evito el conflicto, yo provoco el conflicto. A ver, yo amo el conflicto, porque creo que de eso salen las cosas importantes. O sea, cuando tú chocas dos piedras y esto hace chispa, genera energía, y eso hace que la magia se dé. Yo creo que el conflicto no es malo, creo que cómo encaras la parte del conflicto desde el lado emocional es la parte complicada. Perdón. Hay que aprender a encarar el conflicto desde otro punto de vista. Ahora, es raro que yo diga esto porque el emocional de la empresa soy yo, ¿no? Yo soy el que pongo el drama. Yo sé, porque el CEO me va a decir, ¿y vos qué haces diciendo eso si vos eres el más emocional de toda la empresa? Sí, es verdad, o sea, tiene toda la razón. Pero justamente por eso, por ser así, es que estoy entendiendo cómo controlar esa vaina. Sí. Si no fuera así, nunca hubiera sabido cómo controlarlo, porque ya estuviera controlado. Pero realmente, si es que tú trabajas en un conflicto en pro de algo y no en pro de ti, o sea, de tu razón, sino en pro de un tercero, que en este caso es el negocio o es la empresa, yo creo que es hiper positivo. Entonces, me encanta, siempre me ha gustado esa vaina. Siempre me ha gustado estar en el conflicto. Yo con mi hijo me discuto un montón, me peleo un montón. Mi hija es menos peleona, mi esposa menos todavía, aunque cuando se pone brava es terrible. Pero no, o sea, para mí el conflicto es algo fantástico, y yo tuve mucho conflicto con mi papá, muchos años. Mi papi ya falleció, con mi mami todavía tengo conflictos, pero yo los tomo de un buen lado. O sea, yo creo que ese es el camino. Entonces, cuando tienes una empresa y tienes un emprendimiento y logras entender que el conflicto no es un tema personal, y después sales y te tomas un whisky,
cambia todo. Ok. Entiendo que pues el tema está en no tomárselo personal, porque pues lo que están debatiendo son ideas y no estás yendo en contra de la persona. Así es. Genial. Cerrando el paréntesis, pues nada, ¿cómo es que de este lado oscuro que dices que estabas en la publicidad, era una empresa reconocida, llevaste algunas campañas? ¿Cómo te fue? ¿Crees que nos puedas comentar alguna experiencia? Sí. A ver, lo que pasa es que solamente llena tu expresión porque es algo que a mí para mí el lado oscuro es el lado bueno. Ya. Yo tengo una persona muy querida que me ayuda un montón, especialmente en el tema de la pandemia y en el tema de la transición hacia otra profesión. Y hablábamos de que en realidad la estabilidad y el equilibrio se da sobre el lado oscuro, se da sobre la oscuridad. Los que estamos viviendo en el planeta que recibimos el sol, estamos acostumbrados a vivir en el sol, pero en realidad la luz que recibimos es un rebote de esa estrella que es el sol, pero en realidad el equilibrio se da sobre el infinito que es oscuro. Entonces es como interesante esa vaina y ahí es donde yo le pierdo el miedo como al lado oscuro y digo, es verdad, o sea, siempre viví de ese lado y siempre sonaba mal y no es así, no es así. Entonces, no sé si es que quieres que te hable del lado claro, del lado oscuro, pero más te voy a hablar del lado oscuro. Bueno, en ese lado oscuro publicitario, que es más o menos lo que me estás preguntando, que era desde la visión de los diseñadores puristas, empecé a moverme en diferentes empresas y empecé a encontrarle la magia a la parte publicitaria. Estoy hablando de los años 90 y pico. Y también, pues, seguí avanzando y me di cuenta que no era tan mágico como yo lo veía, ¿sí? Y siempre las cosas se dan desde tu, digamos, desde tu perspectiva actual. Las personas cambiamos, las marcas cambian, los negocios cambian, el contexto cambia, porque cambia todo. Entonces tienes que vivir sobre lo cambiante, no puedes vivir estando seguro de que lo que hoy piensas va a ser siempre así. Entonces creo que las discusiones un poco se dan sobre eso. Y en mi momento yo me enamoré de la publicidad de una forma bárbara. Creo que era el más enamorado de la publicidad. Y luego me he vuelto un detractor importante del modelo de negocio, no de la publicidad como tal. Sí, creo que el problema no es la publicidad, sino el modelo de las agencias, de ¿Con el alguna cual manera. capitaliza el De negocio? cómo se maneja el tema. Eso fue lo que me empezó a molestar. Entonces, en ese camino, claro, yo viví en ciertas agencias y cuando me empezó a molestar, lo que pensé en ese momento fue como, no, yo la voy a hacer distinta. Y entonces fundé mi propia agencia con más socios. Previa a una experiencia en diferentes agencias, Sí. quiero entender. Ujú, Ok. sí, muchos clientes, o sea, he manejado todas las categorías que te puedas imaginar. Quiero hacer doble clic ahí porque muchas personas tienen ese sueño de algún rato quiero hacer lo mío. Y este Ajá. es mi sueño. Pero pasan 20, 30 años en la misma institución, en la misma organización y al final dicen ya estoy muy viejo para hacerlo. ¿Cómo es Ajá. que das el salto y dices, bueno, pues, me está yendo bien aquí, tengo amigos, he hecho campañas, quiero hacer lo mío? ¿Por qué? Claro, No solamente por el sueño, sino cómo se ve esa decisión. Lo acabas de decir perfecto, es que esa es la diferencia entre la comodidad y la incomodidad. Entonces, claro, si tú estás cómodo, estás mal. Desde mi punto de vista siempre está. Yo trato todos los días de levantarme, más allá de agradecer, que también he aprendido mucho a hacer todas las mañanas. Es decir, estoy cómodo en lo que estoy haciendo, porque ahorita yo estoy muy feliz. Estoy muy feliz, pero estoy incómodo. Entonces estoy en el lugar correcto, ¿sabes? Si es que estuviera feliz y cómodo, sería un problema. Ok. Entonces, hay personas que consideran que el emprendimiento debe ser comodidad, o sea, buscan la comodidad. Y es justo lo contrario. O sea, Claro. el emprendimiento te pone incómodo, porque parte de crecer es la incomodidad. Si no, no hay por dónde perderse. Ok, es justamente el concepto de conformarte Ujú, con esto no es tan malo, ¿no? ujú. Igual y puedo esperar un tiempo más. Pero tomas esa decisión, armas tu propia empresa.
estás haciendo exactamente lo que venías haciendo antes, pero esta vez el riesgo lo tienes tú. ¿Cómo lo administras? ¿Cómo lo lograste? ¿Y qué fallas tuviste en el camino? No sé, a mí me da miedo porque mi hijo tiene eso parecido a mí, que a él le encanta andar al filo de la navaja, él es capaz de estar caminando por el filo que estamos aquí del edificio a punto de... A él le encanta eso y a mí también siempre me gusta el riesgo, siempre, me parece súper... No me gusta estar cómodo porque el riesgo es parte de estar incómodo y eso es lo que te hace, te pone adrenalina en el tema. Y entonces en ese momento yo... estaba solo, estaba soltero, podía tomar riesgos y dije, es hoy, es hoy. Y entonces me acuerdo claramente que hablábamos con mi socio y decíamos, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Lo peor que nos puede pasar es que nos vaya mal y terminemos regresando a una empresa y nos paguen más. Okay. Es lo peor que nos podía pasar. Siempre hablábamos de lo mismo. Y es verdad, no pasó. Por suerte no pasó. Sin embargo, esa incomodidad y ese riesgo lo asumí yo un poco más. En ese momento él tenía familia y para él era un poco más riesgoso y me acuerdo que hubo un arreglo ahí y parte de lo que la plata que nos íbamos a dividir era como, pana, vos tienes más necesidades, coge vos nomás y a mí hazme un retroactivo, ¿cachás? Después, y así fue. ¿Cómo? Entonces nos ayudamos. Es que tienes que ponerte en esa posición. Es que no puedes armar algo si no eres recíproco con la otra persona. ¿Te habrás topado con que un día eres Javo, el que trabaja en una firma medianamente reconocida, qué sé yo, y que tiene unas cuentas? ¿Te habrás topado con la transición a ahora soy mi propio jefe y tengo esta nueva empresa que no la conoces, pero te estoy invitando a trabajar conmigo? ¿Cómo se ve conseguir clientes de cero? Fue hermoso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes tu propia empresa tienes que ser todo. Yo creo que ese es un trabajo de humildad súper importante. Okay. Y la humildad no necesariamente, y no quiero que se confunda el concepto de humildad con ser humilde y ser cabeza baja. No se trata de eso. Ser humilde es lo que nos acaba de pasar hace un momento aquí. Viste que las señoras llegaron y dijeron, nos vamos a llevar las sillas, necesitamos llevarnos todas las sillas porque... Es que no le estamos contando a la gente lo que pasó, pero había muchas sillas de acá y se tenían que llevar, las personas estaban aquí trabajando y entonces todos dijimos, a ver, saquemos todas las sillas y ayudemos a las señoras. Entonces, cuando yo empecé haciendo publicidad y producción, me acuerdo que había algo que era raro que yo hacía y que muchos amigos directores de producción me decían, no hagas, ¿ya? Okay. A mí me gustaba cargar cables, bro. Me gustaba mucho armar las cosas. ¿Por qué? Porque entendía cómo funcionaba. Esa era mi intención. Y entonces luego yo ya trabajaba dirigiendo los comerciales. Desde la dirección creativa, habían amigos directores que me decían, me llevaban a un lado y me decían, Javo, déjales hacer su trabajo a los chicos que están cargando los cables. Y decían, no, cabrón. Déjame aprender, déjame entender. Y el equipo funcionaba muy bien en ese sentido. Entonces, yo veo la humildad desde el lado de haz lo que tengas que hacer para que esto salga para adelante. No importa si es tu empresa, no importa si es el podcast en el que estás. Trabajemos juntos para que esto salga bonito. Y metámosle cariño. Y un poco pasó eso cuando abrí mi propia empresa. Fui mensajero, fui director de medios, ejecutivo de cuenta, director de arte, todo. Nosotros veníamos de una empresa donde habíamos hecho un equipo muy lindo y la gente que todavía trabajaba en la empresa nos visitaba, nos llevaba cosas, nos llevaba de comer, nos llevaba clientes. Nos llevaba. No. Nunca. Una de las premisas más importantes que tuvimos nosotros fue no llevarnos nunca un cliente de la agencia donde trabajábamos antes. Pese a que la agencia tomó sus precauciones y le llamó a todos los clientes a decir legalmente también. No, para nada, no era un tema legal. O sea, pero es que luego firmas acuerdos de confidencialidad y no competencia, ¿no? Sí, pero no era por eso. No nos llevaba eso, nos llevaba el hecho de que podemos hacerlo solos. Okay. O sea, no necesitamos nada más. Además, muchos de esos clientes ni siquiera queríamos. Por eso nos abrimos, ¿cachas? Entonces, vino por ahí y al principio, como te digo, tienes que hacer de todo. Entonces, el hecho de decir voy a ser mi propio jefe
y ya soy el jefe y ya está mal. Desde el principio el concepto ya está mal. No es Ok. que eres el jefe de nadie, es que eres la persona que está responsable absolutamente de toda esta vaina y tienes que sacar la basura porque no hay quien saque. Y yo creo que eso es lo lindo del emprendimiento. O sea, eso es lo que te hace crecer. Entonces es como pasar una etapa, ¿no? Y pasar a una siguiente etapa. Y luego esa etapa, si tú no pasas por esa etapa, si no pasas por la etapa de la humildad, no puedes tener un equipo que funcione articuladamente bien. Claro, claro. ¿Me Y es que explico? practicar con el ejemplo, como tú comentas, ¿no? Porque al fin del día, obviamente llegaría el momento en el que estás ya en capacidad de contratar personal, Ujú. pero mientras tanto, pues tú te las sabes todas. Y eso también te Sí. permite tener un mejor control sobre el negocio como tal. A ver, nunca te las sabes todas, siempre aprendes de los otros. Yo siempre he dicho yo y más que nunca, y se lo he repetido a mi equipo varias veces. Y la Julia no me deja mentir. Les digo, yo contrato gente mejor que yo. Ese es mi objetivo, porque quiero aprender de esas personas, porque me muero por aprender. Entonces, no es que te las sabes todas, pero lo que sí sabes es lo que están haciendo y eso hace que no te metan el dedo. Sí, sí, sí. Es que a eso Eso es voy. clave. A eso voy. Eso es clave. O sea, es como, pero es que estoy diciendo, no, pana, esto no es Es así. que es como ver, esto te toma 2 días. Yo lo he Ujú. hecho y toma 2 días. No me puedes decir que llevas una semana haciendo. Exactamente. Y A no, eso o voy. sea, Sí, a eso voy justamente. sí, sí, Te sí. permite Estamos hablando de tener lo mismo. probablemente no específico conocimiento, pero sí el conocimiento general que te permite estar en igualdad, por lo menos, de condiciones de la persona que es técnica en lo que tú contrataste. Totalmente. Exacto, Totalmente. Y exacto. esas personas agradecen y crecen contigo si tú te pones en esa posición. Entonces, de cierta manera, yo pienso que una de las claves y lo más importante que hicimos en esa empresa fue hacer un dream team de gente comprometida, de gente que sabía que no estaba trabajando ahí por la plata, que estaba trabajando ahí por un sueño y en eso funcionó perfecto. Y hoy vuelvo a sentir lo mismo en otro lugar que es diametralmente diferente al lugar donde estaba, pero con gente que estamos comprometidos en un sueño súper claro todos, desde una manera tal vez mucho más organizada, porque ya es una corporación, estamos Y hablando de a otra eso cosa. justo Sí. quiero llegar. Ajá. Y de nuevo, hablábamos de la transición del diseño como tal a la Ajá. publicidad. Sí, perdón, ya me salté Y y me fui a la luego de la mierda. publicidad saltamos a emprender. Ujú. Con todas las enseñanzas que nos acabas de comentar. Pero de ahí resulta que saltas y de hecho algo diametral, como tú decías, que es el tema fintech. ¿Cómo se ve esa decisión? ¿Cuáles son las diferencias que encontraste en esos dos mundos? Las diferencias son pocas, verás. Al fin del día. Las diferencias son pocas. Yo trabajo en una fintech porque admiro, reconozco y quiero mucho a las personas con las que trabajo. Creo que la parte humana es fundamental para armar una empresa. No importa qué sea, no importa si es una fintech, no importa si vendes carros, no importa si es publicidad, no importa si es chicles. Lo importante es la parte humana dentro de las empresas y dentro de Payphone lo que pasa es eso, tenemos un respeto muy grande por el otro, escuchamos al otro, tenemos muchos problemas como en todas las empresas y eso es lo hermoso de esto y los resolvemos de una manera muy, muy humana, ¿no? Entonces, el salto para mí es mínimo si tú mides las cosas desde el lado humano. Porque no importa lo que estés haciendo, lo importante es el grupo de trabajo que tengas. Ok. Yo escuchaba una entrevista eh, no me acuerdo el nombre exactamente, de Arturo Elías Ayud, creo que es la persona que estuvo detrás de lo que es Conecel y todo el tema que acá está claro en México. Un emprendedor serial y tiene algunos libros. No lo sigo mucho, pero escuché algo que decía y que me pareció súper interesante y decía, ¿cuál es la diferencia entre, no sé, tus primeros emprendimientos de 5 personas y decisiones de $1,000 versus las decisiones que ahora tienes? Dije, la verdad es, no hay diferencia. Dice, la misma carga de decisión, el mismo peso de la decisión y la misma necesidad de creatividad existe cuando tienes una decisión de comprar maíz en la esquina para tu emprendimiento
que es ahora que estoy comprando telefónicas a nivel mundial. Y me pareció, dije, contraintuitivo, porque estás acostumbrado a creer que la gente que está tomando decisiones por miles de dólares y millones de dólares probablemente tiene mejores capacidades que tú. ¿Qué opinas al respecto? A ver, estoy completamente de acuerdo con eso. Hablábamos de la humildad hace un ratito y la humildad tiene que ver también con un número que tienes en la cuenta, ¿no? Y eso inconscientemente te 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 puede disparar taladra el la ego. cabeza y te puede llegar a taladrar si tu visión no está más allá. ¿Sí? Y entonces no tienes que dejarte taladrar la cabeza por eso, sino administrar eso poquito que tienes, ¿no es cierto? Y luego seguirlo administrando bien de manera correcta. Entonces sí, yo he visto los mismos errores y las mismas estructuras. He trabajado con presidentes de la República, he trabajado con empresas pequeñitas, he trabajado con empresas de cero, he hecho empresas de cero, y todos tienen los mismos problemas. O sea, los problemas son exactamente los mismos. La diferencia son los ceros que están detrás, ¿no es cierto? Pero eso simplemente se maneja desde una inteligencia emocional coherente, desde una coherencia, desde una confianza con las personas con las que estás trabajando, desde uno escuchar al otro y dejar que el otro solucione las cosas por ti, desde encontrar la razón del otro. Yo pienso que uno de los pecados capitales de toda esta estructura, ya te digo, desde un país hasta la empresa más chiquita, se basa en la confianza. Ok. Yo pienso ¿Podrías que resumir en eso, justamente? sí, O sea, mientras confíes en las personas que te rodeas, el equipo, estás en la capacidad de poder tomar cualquier tipo de decisión a cualquier nivel. así es. Es que no quiero decir el nombre del presidente del que estoy hablando, pero ya se imaginan. Hubieron 4 años de confianza y 4 años de desconfianza. Ok. Así fue. Y en la empresa en donde estoy yo hoy, es una empresa en donde yo me lanzo para atrás con los ojos cerrados sin problema. Okay, Sí, y ok, yo creo ok. que eso es clave. Es increíble. Sabes que yo estuve en un assessment hace un tiempo y justo el coach que teníamos nos decía, se van a poner del lado de atrás el equipo y el Ujú. líder se va a lanzar para atrás. Le vendaban los ojos y o sea, estás parado como una grada y te vas a lanzar para atrás. Y le decían, ¿estás seguro que tu equipo va a estar atrás para sostenerte? Y es un concepto súper claro porque redacta justamente lo que tú acabas de decir, porque la decisión puede ser mucho más pensada, con más tiempo, pero es básicamente lo mismo. Estás dispuesto, o sea, con el equipo que traes, ¿estarías dispuesto a lanzarte para atrás sin saber si realmente están ya Sí, preparados para es que así recibirte? debe ser. Por eso te digo que mi cambio no fue por un tema profesional. Mi cambio fue por un tema personal. Y digo, las personas con las que trabajé y mis ex socios nos seguimos llevando increíbles, o sea, nos llevamos súper bien. También tuvo que ver el tema de la industria, esa es otra cosa. No estoy diciendo que cambié porque las personas cambiaron, no. Pero si me muevo a algo, me muevo porque hay personas detrás en las que realmente confío. Y se los digo, o sea, yo no tengo problema en levantarme y decir, cabrón, eres un genio, no la vi. No tengo ningún problema, ¿me Pero qué entiendes? increíble tener la capacidad de hacerlo. Sí, a ver, es que yo creo que es una buena costumbre. O sea, no veo las cosas desde un lado de que, ¿cómo le vas a decir eso a tu jefe? Cabrón, porque se lo merece, weón, porque es persona, porque es humano, porque la vemos así. Y también le digo, estás re equivocado. O sea, estás re equivocado, no pienso esta jugada, aunque el momento en que me demuestre lo contrario, digo, ok, Ok, ok. maldita sea, tienes razón otra vez. No Antes pasa de... siempre, por si acaso, si me estás viendo, ¿no? No, pues no es algo que suceda muy Pero a bueno. común. Yo quería comentarte algo respecto a un concepto que yo he visto, que hay una dualidad de pensamiento entre emprendedores, dueños de negocio. Y es respecto a cómo tratas con el personal, con el equipo, con tu personal a cargo, ¿no? Puede ser que tú seas el jefe, el dueño, lo que sea. Pero existe esa dualidad de pensamiento y no hay un común consenso en que unas personas piensan al estilo Silicon Valley, en donde el liderazgo no es jerarquizado, en donde el equipo es colaborativo, en donde todos tienen, se puede decir, autoridad incluso para decidir, versus el liderazgo más, se podría decir, tropicalizado, más
latinoamericano en donde tiene que ser jerárquico porque si no, no te ponen atención, porque si no, no toman partido y muchas veces incluso abusan de la empresa o del emprendedor. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Por cuál lado te irías tú? A ver, no creo que solo latinoamericano, creo que es un tema de tradición, creo que es un tema de seguridad y todas las personas humanas llegan a un punto en donde se sienten amenazados por una falta de crecimiento que consideran que lo consideran una amenaza, digamos así. Y en ese punto la inseguridad hace que tengan reacciones incoherentes. Eso lo vengo viendo toda mi vida con clientes en donde yo me sentaba en una mesa, veía el final de la mesa, hablaba con el del final de la mesa y sabía si ese cliente iba a andar con nosotros o no iba a andar. Así de claro. Porque era una persona intransigente, ¿no es cierto? Asegurando que así ha andado esta empresa y así va a andar toda la vida. El rato que escuchábamos eso, nosotros le decíamos, chévere, te felicito, pero no vamos a trabajar con ustedes. Y a veces la persona de marketing me decía, pero ¿cómo? Pero es que yo quiero trabajar con ustedes. Decía, es que no puedo, que tienes una persona arriba que no va a cambiar. Y nosotros normalmente llegábamos con una propuesta que estaba fuera de lo que nos habían pedido en algunos casos, porque encontrábamos que los problemas no estaban en lo que ellos nos estaban pidiendo. Claro, claro. ¿Ya? Y es que es el principio de ir con el doctor, ¿no? Exactamente. Tú sabes más de la enfermedad que el doctor. Cual. O sea, es un ejemplo feo, pero es real. Sí, o sea, la palabra diagnóstico es una palabra correcta. O sea, te estoy haciendo un diagnóstico, te estoy diciendo esto es lo que estoy viendo, si quieres tomarte bien, si no también. Entonces, si no te vas a tomar, ¿para qué vamos a seguir trabajando? Entonces sí, pero es un tema humano. Yo hoy lo veo más como un tema humano. Hoy entendiendo que he estado sentado al final de la mesa, también he hecho cagadas ahí. Sí. De hecho, mis ex socios me despidieron en un momento. Estuvo muy divertido. No te creo. Sí, estuvo muy divertido. Qué experiencia, ¿no? Sí. Y no me fui de la empresa cuando me despidieron, me fui de la empresa después, porque después me volvieron a contratar. Yo me voy. Sí, estuvo súper divertido. Saludos a los socios. Por favor, no, yo les amo, ellos saben que les amo. Y lo hablamos mucho, y nos reímos mucho de eso. Pero ¿sabes qué? Ellos me hicieron un favor, porque ellos me hicieron dar cuenta que yo podía dar el salto a otro lugar. Y esto va a sonar feo, pero y Xavi, que era la otra socia, que es mi hermana, lo dice, fue un acto de amor lo que ellos hicieron. Cuando tú te das cuenta de una persona que está ofuscada en una situación X, porque nosotros estábamos en una situación súper compleja económica por X cosas que pasaron en la empresa, y yo me tapé. Y vos dices, ok, este man está tapado, tengo que sacarlo, y me sacaron de esa forma. Y me forzaron a otra cosa, y en ese momento yo vuelvo a emprender de alguna manera y empiezo a encontrar un camino en el desarrollo digital que en el momento en donde yo había abierto la empresa todavía no se daba. Nosotros la dimos en el 2002, y esa Silicon Valley todavía no llegaba a oídos de los ecuatorianos, ¿viste? El Internet había empezado en el 94, 95, me parece. Y no, me acuerdo que cuando abrimos la agencia, de hecho, los chicos se sacaron un aparatito de la empresa donde trabajábamos, de ADSL, para que podamos cruzarnos la información de una compu a la otra por internet. O sea, ni siquiera teníamos red. Era loquísimo. Era loquísimo. Y ahora, cuando me encuentro otra vez en esta situación y me ponen en esta situación, o no ahora, sino en ese momento, digo, qué bacán, puedo volver a hacerlo, pero ya sobre la parte digital. Y en ese camino de encontrar y de darle la vuelta al mismo modelo de negocio que yo decía, la creatividad se pasó por otro lado. Esa es mi visión y mi postura, y los creativos me odian por eso. Algunos, otros no, otros lo hemos conversado muy bien, pero lo he tratado de conversar desde una posición mucho más racional. Pero creo que la parte creativa comunicacional se pasó hacia la parte de desarrollo, porque es un lugar donde tú puedes ayudar mucho más que haciendo solo comunicación. Y aparte se puede ver más materializada tus ideas, ¿no? Sí. Y es que en realidad
la materialización es la ayuda hacia el otro. Y la comunicación y la publicidad de cierta manera busca eso, si es que haces tu trabajo de una manera ética y honesta. Y lo otro que buscas es facturar con el cliente, así no funciona. O sea, ese no es el camino, ese no es el objetivo, y al final de cuentas vas a terminar mal. Y mi problema más grande, y mi frustración más grande fue justamente el hecho de que cuando yo tenía un cliente me metía de cabeza en su negocio y trataba de ayudar desde otro lado, que era más allá de la publicidad. Y en ese momento, Entendiendo el giro de negocio. sí, porque la estrategia es algo que ha vivido en mí mucho tiempo y sigue viviendo. Es loco este concepto porque yo he hablado con gente que trabaja en grandes instituciones, específicamente un banco enorme, y le digo, oye, ¿y cómo hacen este tema comercial? Enorme y amarillo, dices vos. ¿Ah? Enorme y amarillo. No voy a ya, decir su bueno. nombre, pero no voy a decir su nombre, pero su color es amarillo. Ya. Y, No voy a decir el color de la cola, pero es negra, dices vos. Ya. y es este concepto de la ceguera de taller, ¿no? Ajá. Es una persona que está en un área muy sensible del negocio, del banco, y le empiezo a hablar del negocio, pues digo, y no tenía idea de cómo funciona eso. No sé, yo lo que hago es picarle todos los días con el cincel, ¿no es cierto? Exacto, Esa claro. es la ceguera del taller. Y dices, pero ¿cómo está contribuyendo ese picar el cincel al negocio que mantiene toda esa vaina prendida y funcionando? Así es. Y decía, oye, es que qué loco, la plena que no tengo idea de cómo funciona el giro de negocio. O sea, para no hablar ni de colas negras ni de bancos amarillos, hablemos de un carro. ¿No es cierto? O sea, vos eres una pieza del carro. Hacé de cuenta que eres las plumas. No sé, para no poner una pieza, porque yo no sé de carros y la voy a cagar si es que pongo un ejemplo. Y casi digo la bujía y digo, no, yo no sé de bujías. Mejor la pluma, ya. La pluma. Pero vos eres la pluma y yo lo sé que sé es que yo me activo cuando llueve. ¿Cachas? Pero vos eres clave para que la persona que esté manejando llegue o no se choque, pues. Pero las personas no ven que es parte del movimiento, ven solamente el que esos tienen que prender cuando llueve o cuando no llueve. Y yo creo que la clave es eso. En efecto, ¿no? Ese es justamente de lo que te hablaba, la ceguera de taller, que realmente todo el personal debería entender qué es lo que estamos haciendo aquí. Así es. En un banco, ¿qué es lo que haces? Es intermediación financiera. Traigo recursos para colocarlos en personas que requieren un crédito y de eso vivimos. Entonces, si alguien no está entendiendo eso, justamente puede ocasionar que tu trabajo realmente no esté enfocándose a resolver esa premisa del negocio. Exactamente, porque normalmente tendemos a entender qué pieza somos y qué función cumplimos. Si ponemos el ejemplo del auto, en donde vos dices, ok, yo soy la pluma y me prendo cuando llueve. Ya, pero ¿para qué te prendes cuando llueve? No sé, yo solo sé que me prendo Sí, cuando a lluevo, veces. ¿me cachas? Y es ahí donde yo creo que es importante, el estratega es el que empieza a mirar que la pluma sirve para que esta persona no se mate y el auto llegue al punto B. Eh, y yo creo que eso es lo más importante de las empresas. Y es importante tener líderes que te muestran siempre el punto B, ¿no es cierto? Y que te hacen ver el contexto como tal. Y claro, si llovió y no te prendiste, entonces hay que arreglar algo acá, ¿verdad? Pero eso es clave. La parte estratégica, el mirar el macro. Yo le decía el otro día a mi hijita una cosa. Ella tiene 8 años, pero le vi cómo se le iluminaron los ojos cuando le dije, estoy tratando de buscar analogías de eso para explicarles a mis hijos cómo funciona un poco la vida. Y yo le decía, verás, es como un pajarito que cuando vuela bajito ve las cosas grandes, pero cuando el pajarito vuela más alto, ¿qué pasa con las cosas? Y ella me decía, les ve más chiquitas. Y yo les decía, claro, las cosas son los problemas. Si tú vuelas más arriba, los problemas se hacen más chiquitos. Ok, es un Sí, gran y concepto. yo creo que y me funcionó la analogía y me quedé con eso yo. No sé si ella, pero yo sí. Algo parecido me pasó a mí. Y tan parecido que te lo comento ahora. Ajá. Sí, vi que En te cambio, reíste, conversando imagino con que un sí. par de mis sobrinos, de hecho. Mira, cuando estás tomando decisiones y estás como si se tratara estás en el lodazal de lo que implica el día a día, ahí tratando de caminar, no puedes ver los problemas adecuadamente, no puedes entender el terreno adecuadamente. Entonces, cuando estás como un pájaro desde arriba,
no solamente puedes ver los más chiquitos, como tú comentas, sino que aparte puedes ver todo el entorno y entender que eso es solamente un problemita y que quizás si me doy a la derecha ya estoy fuera del problema. Totalmente. Pues si todos vimos lo mismo. Claro, ella le dije eso porque se cortó el dedo. Ok, Y era un drama, que era un dedo que ni siquiera llegó a salir sangre, pero la man era hecho drama. Eso heredó de su papá. ok, Entonces, claro, ahí le dije, mi amor, este es un problema chiquito. No sabía cómo explicarle y me salió eso. Pero para mí, un poco la parte estratégica es eso. exacto. O sea, exacto. es mirar las cosas en macro y decir, ah, mira, o sea, tú, mientras tú vas creciendo y vas viendo los negocios así, te vas dando cuenta de otras cosas. Y lo que me pasaba con los clientes que te decía hace un rato era justamente eso. O sea, yo iba creciendo y me iba dando cuenta de los problemas de los clientes que no tenían que ver con la comunicación. Y entonces ellos nos pedían algo específico, que era, yo necesito que me hagas esto. Y yo decía, es que no necesitas eso, man. Tu problema es este de acá. Es este otro de acá. Y la razón por la que me moví, y aquí quiero ser súper claro, no tiene nada que ver con un tema personal con mis socios o con mis ex socios, que yo nos queremos y nos amamos siempre y toda la vida. De hecho, creo que fueron unos grandes socios. No tiene nada que ver con la publicidad, nada. Tiene que ver con un concepto de cuando yo les decía, o les decíamos, porque no quiero ser individual en esto, cuando les decíamos, tu problema no está aquí, tu problema está acá. Ujú. Y ellos me decían, tú eres la agencia, weón. Y en ese momento, yo personalmente, y si fue una sensación personal, sentí que estaba sentado en la silla equivocada. Ok. ¿Me cachas? Entonces dije, el problema no es como tal, es un problema de concepto. Porque las agencias se pusieron en la posición de yo te hago lo que vos necesitas. Y no, una agencia, desde mi punto de vista, no debe hacer eso. Una agencia debe ser un socio estratégico que trabaja contigo en base a tus resultados y que es un socio que busca el crecimiento contigo. Y ahí dije, no puedo, porque el concepto me superó. Estoy sentado en la silla en donde no puedo hacer las cosas. Y simplemente me moví a una empresa donde sí puedo hacer las cosas, a una empresa en donde nos escuchamos. Y justo quiero llegar a eso. Hablemos de Payphone. Ajá. Pues para quienes quizá no ubican a la empresa, es una fintech ecuatoriana en varios países ahora mismo, que básicamente lo que permite es flexibilizar la forma de cobrar con tarjeta y pues te permite cobrar, entiendo que a cualquier parte del mundo. Quiero que nos cuentes cómo va, cuál es esa forma de entender en los pagos desde Payphone como tal. A ver, Payphone, lo has dicho cercanamente bien, pero en realidad es un pedazo de lo que hacemos. Ok. Sí. La propuesta de valor de Payphone es simplificar la relación con el dinero. Simplificamos toda forma de transaccionabilidad que se dé, intentando eliminar el efectivo de los territorios en donde Payphone esté. ¿Por qué? Porque el efectivo es un problema mundial de los que algunos países desarrollados ya se están librando y en este país ni la vemos. ¿Sí? Ni la vemos, pero ya hay personas que llegan y me dicen, es que acabo de venir de no sé dónde y ya no a nadie usa billetes y yo de gana me llevé la plata y todo pagué con esto. Bueno, sí, pero es que eso tiene una razón de ser, ¿no es cierto? Y yo no quisiera hablar de Payphone desde el lado de hacemos esto o esto otro, vendemos esto y hacemos esto. Porque en realidad el problema más grave que tenemos como país, hablando ya de Ecuador, no hablando de todo lo que va a pasar a nivel de Latinoamérica, y está pasando, no es que va a pasar, es que no hay conciencia de cuánto cuesta un billete traer al Ecuador, un billete. Más si no es moneda propia, ¿no? O sea, la impresión, el papel, el transporte, la seguridad, el paso al cajero automático, etc. Es una locura de plata que estamos pagando Como país. como país y estamos perdiendo un montón de plata y no hay conciencia de eso. Entonces, partiendo de esa esencia de decir, ok,
El mundo está cambiando y tenemos que cambiar con él, y como país tenemos que cambiar con él y tenemos que evolucionar con él. Me parece que los últimos gobiernos, especialmente el último, se empezaba a dar cuenta de esto, ya puso ciertos techos a los pagos en efectivo, que me parece correctísimo. Sí. Y correctísimo, no se quiera leer como se quiera leer, es un paso más hacia el desarrollo. Entonces, si tú trabajas en una empresa que sientes que está haciendo eso por la gente y por el país, y de alguna manera también sientes que la población no termina de entender todo lo que estás haciendo por ellos, también hay una lucha ahí, y ese es de los conflictos que tenemos todos los días, acerca de cómo mejorar las cosas. Pero básicamente lo que nosotros hacemos es permitirte cobrar con tarjeta de crédito, Visa o Mastercard de cualquier parte del mundo, solo con tu teléfono. Es decir, convertimos a tu teléfono en un lector de tarjetas. Y hay mucha gente que ya está entendiendo esto, que confía, y obviamente son más de 500,000 de ecuatorianos y de empresas, más de 50,000 empresas y muchos servicios básicos en el país que ya entendieron esto y que dicen, ok, así funciona y está bien, y están viendo que todo funciona correctamente. Este concepto, yo lo había escuchado y no sé si tú lo tienes en el mapa. Lo había escuchado con Starbucks, la cadena internacional de cafés que lamentablemente no está en Ecuador. Pero ellos tienen un modelo que se asemeja un poco, desde mi ignorancia, me disculpas, pero ¿qué es lo que hacen? Dicen, mira, cada vez que compras, deja el vuelto, Ajá, déjalo en tu tarjeta de Starbucks, ¿no? claro. O recárgalo, ponle 5, 10, $20, para que eso pues eventualmente pueda ser usado en diferentes bienes o servicios Ajá. que nosotros ofrecemos. Y yo me quedé loco con el número, porque decían que Starbucks tenía $1,000,000,000 líquidos de esa fuente, porque había gente que confiaba en Starbucks y dejaba su dinero, su vuelto o recargaba la tarjeta. Eventualmente ese dinero se va a ir porque va a ser convertido en café, en un bien o servicio. Pero y yo creo que va por ahí el modelo de negocio, ¿no? A ver, todos los modelos de negocio de este tipo, de esta estructura, de esta lógica, tienen una base financiera. ¿Sí? En la fintech en la que nosotros tenemos también hay un modelo parecido. Ujú, Pero en Uber también pasa lo mismo, por supuesto. ¿no es cierto? O sea, y es chistoso porque me gustaría un poquito contar lo que pasa en Uber para ver si se logra entender o hacer un símil. Cuando tú te subes a un Uber y tú le estás pagando con tarjeta a esa persona, esa plata no llega enseguida a la wallet del chofer del Uber. Esa plata aparece instantáneamente en otro país en Europa, ¿sí? Y esa plata regresa a la persona que hizo el trabajo, es decir, al chofer del Uber, 15 días después. Ok. Y de alguna manera, estas personas se sienten súper bien con esto, y es más, les ha ayudado a manejar sus finanzas porque ahora tienen un sueldo que no tenían, que les llega cada 15. Entonces, en realidad, todos los modelos de negocio que se basan en finanzas tienen algo detrás así. Entendiendo un poco PayPhone, regresemos 2 pasos a la pandemia. Ajá. Entiendo que la pandemia, y de hecho no sé si fue el caso con PayPhone, pero aceleró mucho los procesos digitales, pero hay algunos analistas que hablan de que aceleró 10 años, otros dicen 30, yo no estoy seguro. Yo me quedo con que sí se aceleró, pero exponencialmente. ¿Cuál fue el caso de PayPhone? ¿Qué medidas tomó PayPhone y cuáles se han mantenido hasta el momento? A ver, la pandemia fue algo muy doloroso para muchos, para nosotros fue una bendición. Tuvimos un 2019 muy complejo porque desde a nivel gubernamental no se entendía el modelo. Claro. ¿Sí? Y claro, el tema regulatorio debe haber sido El tema complicadísimo. regulatorio fue un tema muy complejo, era muy difícil de explicar. Juan José y Juan Diego lucharon muchísimo por ese tema. Habíamos tenido una inyección que era como importante para poder aguantar, pero no sabíamos cómo. Y de pronto nos encontramos encerrados en la casa de un día para el otro, de un 16 de marzo 16 de al marzo. 16 de marzo, nunca voy a olvidar. Nadie se va a olvidar ese día. No. Encerrados en la casa y decimos, este es el momento para ayudar a la gente, no para aprovecharnos, quiero ser claro con eso, ¿no? Para poder ayudar a que las personas puedan transaccionar guardados en sus casas. En ese momento éramos
Me parece que éramos 12 o 15 personas, no pasábamos de eso en Payphone. De hecho, nos reuníamos todos los viernes, todos en la mañana, y era un momento muy divertido porque crecíamos un montón, aprendíamos del uno del otro, discutíamos acerca de este tema, pero el producto estaba hecho hace mucho tiempo. El modelo de negocio estaba planteado hace mucho tiempo, pero no había la conciencia suficiente como para poder usarlo con confianza. Y la pandemia nos hizo explotar. Yo no sabía qué hacer. Era el único que trabajaba en la parte de comunicación junto con mi ex socia, que también se vino conmigo en ese momento a Mira. Payphone. Y el Pablito también, que me ayudaba un montón. Él era UX, pero me ayudaba en la parte visual y no teníamos nada más. Y nos volvíamos locos tratando de hacer piezas, intentando explicar esto de una manera sencilla, con un videíto en la red social. Y para mí fue, o sea, el crecimiento más grande de mi vida. De hecho, fue loco porque yo me iba a trabajar a la agencia, porque yo seguía en la agencia de vuelta, ya me habían vuelto a contratar mis socios. Ajá. Y trabajaba desde la agencia con Payphone remoto, porque la sede de Payphone está en Cuenca. Y ya me acostumbré a trabajar remoto, pero el cerebro de uno no se da cuenta de que no tenía para qué irme a la oficina nunca. Y Claro. cuando estuve en la pandemia y empecé a trabajar remoto desde mi casa, pues desde ese día trabajo en un sofá, sigo en ese mismo sofá, ya 5 años sentado, tranquilo, cómodo con mis hijos. Creo que todos vimos otra cosa, la pandemia nos enseñó un montón. Y desde ese sofá uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer desde aquí? O sea, ¿cómo voy a explicar todo esto desde aquí? Y me encontré con un montón de taras que yo tenía, un montón de taras que las otras personas tenían, un montón de problemas en los que algunos seguimos teniendo y otros los solucionamos de una excelente manera. Pero Payphone fue muchas personas hoy, yo te diría, los premios más grandes que tienes al final fue, tú estuviste el otro día en la charla en donde esta chica decía, yo lo único que quiero es agradecerles Claro. porque en la pandemia me salvaron y desde ese día yo trabajo con Payphone. Entonces, nuestro crecimiento exorbitante fue en ese momento. Fue un momento durísimo para todos, donde yo trabajaba 18 horas al día, o sea, intentando buscar formas de De comunicar comunicar. sin presupuesto, que no había, dándome cuenta que tal vez el medio que estaba usando era el erróneo, buscando la forma, encontrando la manera. El tiempo pasaba, había una desesperación muy grande, pero había un crecimiento muy, muy interesante de gente que nos buscaba, que buscaba soluciones y que encontraba en nosotros una solución. Entonces, sí, Payphone es una empresa que es hija de la pandemia. Ok. Eh, Sí, de- encontró la ola y supo surfearla, ¿no? Fue duro. Porque hay empresas Teníamos que no. en una tablita de este vuelo, pero sí. Sí, 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 te entiendo completamente, pero es que justo va de ahí, ¿no? Ahora, entendiendo justo esa perspectiva, Payphone encuentra la ola, la logra navegar. ¿Qué estrategias, por ejemplo, que adoptaron en pandemia se han mantenido hasta el momento como algo, un proyecto estrella, por O sea, ejemplo? la primera es el trabajo remoto. Sí, por el momento siguen trabajando en remoto. Vamos a seguir. O sea, nosotros tenemos gente que trabaja en Colombia, tenemos gente que trabaja en otros países y trabajamos todos los días normalmente. Ok. Compañeros nuestros que se van Una, de una viaje consulta. y siguen trabajando normal. Lo entiendo perfecto y lo Ajá. comparto, pero surge una duda. El ecuatoriano promedio es muy desconfiado y te va a Te lo decir, llevo oye, pero ¿y diciendo. dónde están tus oficinas? ¿Por qué no puedo ir a una de tus oficinas? ¿Cómo Gracias. mitigas eso y qué explicación le darías a la gente? Me encanta esto. Me encanta esa pregunta porque hay gente que yo le he dicho, tú desconfías de nosotros porque no ves un edificio con un letrero arriba. Sí, pero no hay el edificio de WhatsApp y sí tienes WhatsApp y no sabes todo lo que está haciendo WhatsApp por detrás, Ajá. ¿cierto? Pero no has visto el edificio, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es de otro país, ¿por qué? Explícame. Entonces, realmente sí, hay un tema ahí y yo pienso que es un tema, ahí sí latinoamericano, ahí sí ecuatoriano. Te diría que de otros países también, porque también otra cosa que me ha dado Payphone es la posibilidad de mirar otros países que inclusive están digitalmente un poco más abajo que nosotros. Otros países que están volando, Volando. volando. Y nosotros tenemos que cambiar ese chip. Y ese es un chip que tenemos, que nos enseñaron de chiquitos.
O sea, y es algo que tenemos que cambiar el chip del banco, tenemos que cambiar el chip del edificio grande, tenemos que cambiar hacia lo digital, tenemos que cambiar el chip del efectivo, tenemos que cambiar muchas cosas y parte de eso es un crecimiento directamente. Entonces, pienso que Payphone es una empresa que está ayudando a eso, que está empujando a eso, que no se trata de esto de, como es que decían antes, es que es talento nacional. No, no se trata de que es talento nacional, se trata de Sí, que es es una bueno. solución importante para Latinoamérica y que esta solución importante para Latinoamérica, que funciona en Latinoamérica, está ayudando a mucha gente en el continente que sea ecuatoriano no tiene nada que ver con esto. Debería ser un orgullo y es motivo de desconfianza y eso realmente es algo con lo que luchamos todos los días. Es Claro, la claro. base nuestra del trabajo diario para tratar de decirle a la gente, está esta solución, hazlo, mira que funciona a la perfección. Y sí, ahorita creo que tenemos un productazo que funciona a la perfección. Sin lugar a dudas es un Rolls Royce. eh, y lo avala Latinoamérica, no lo avalamos nosotros. Entonces, esos somos esos hijos de la pandemia Esos hijos de la esos pandemia. hijos de la pandemia, hijos del conflicto, hijos de la pandemia, dos cosas de hijos hemos dicho en este podcast. Pero lo que más nos ha costado un poco, es decir, no nos ha costado, sino que desde afuera se ve como que es más complejo, es el tema del trabajo remoto. Porque no estar con tu compañero al lado todos los días, al principio es raro, pero ahora para nosotros estamos todos los días. De hecho, yo hago así y entro a la oficina del otro. Y por ejemplo, somos hiper puntuales. O sea, en Payphone tienes una reunión a las 9 de la mañana y estás a Todo el mundo las está a ocho y las 9. 59 sentado ahí. Y no es que te forzas a ser puntual, sino que tienes que estar ahí, punto. Es así de sencillo. Entonces, la cabeza nos ha cambiado en ese sentido. Tenemos discusiones largas, remotas, que llegamos a cosas increíbles sin ningún problema. No nos afecta absolutamente en nada y hoy la gente interna de Payphone lo ve como una ventaja súper grande, porque el hecho de estar con la familia es algo que yo me perdí de la infancia de mis hijos, hasta un punto. Y cuando llegó la pandemia y cuando empecé a trabajar en Payphone dije, acá me quedo. Ujú, ujú. Y me voy a mover al país que sea con mi familia sin ningún problema, Y sigo trabajando trabajando. igual. Sí, hay muy pocas cosas que vos dirías, esto tenemos que hacerlo en persona. Y posiblemente cuando alguien entra o está aprendiendo un poco, la parte personal es como importante, pero en realidad lo hemos manejado de una manera perfecta y hay muchas personas. Del otro día, el Guti, que es el Chief de People, de talento humano, me decía, hay muchas personas que me dicen, oye, pero ¿cómo sostienes esto? Porque la lógica de esta pregunta viene de cómo le controlas a la persona que está haciendo su trabajo o no. El man tiene unas metas, unas fechas que tiene que cumplir y lo va a cumplir como sea, haciendo lo que sea. O sea, pero detrás de eso obviamente hay un trabajo de sistematización o sea, hay una lógica de sistematización de las tareas, ¿no? Ujú. Eh, se me hace sencillo en ciertas tareas, como por ejemplo las comerciales, o sea, cumples una meta. Se me hace sencillo en ciertas tareas que son repetitivas, lo hiciste o no lo hiciste. Pero ¿qué pasa en donde las responsabilidades pueden ser un poco más subjetivas? Como por ejemplo, se me hace hablar de, no sé, operaciones, no sé, talento humano mismo. Entonces es como que deberías tener una lógica detrás de sistematización de todo el Sí. sistema, de cómo funciona, y tener, como decir, escaneado todos los procesos que cada persona dentro de la organización debe hacer y eventualmente medir si es que realmente lo está haciendo. Ujú. Que, A ver, acabas de decir la palabra clave, estos procesos. ¿Sí? Tener los procesos súper claros. Nosotros seguimos trabajando, tenemos muchas personas en procesos. eh, y esos procesos, yo pienso que tú te das cuenta clarito a distancia quién está trabajando y quién no. Es más, te das cuenta más a distancia que cuando estás al lado. ok. Porque cuando estás al lado te encuentras en la cafetería y cómo este man es Aquí, simpático y la vaina y sonríe. Y qué chévere que es el Danilo, qué bacán, puta, cómo le quiero. Y la vaina y resulta que el Danilo se está rascando. claro, puede pasar, ¿Cachas? puede pasar. En cambio aquí no hay eso. Vos te das cuenta claramente las personas que están haciendo su trabajo y las que no. Y tú decías, por ejemplo, ponías el ejemplo de talento humano. O sea, esas personas trabajan todos los días, a cada minuto, sabiendo
y hurgando en cada una de las personas, conocen los problemas personales de esas personas, te dicen, oye, sé que te está pasando esto, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó aquí? Tú te das cuenta que está trabajando, ¿entiendes? Comprendo, Entonces, comprendo. no necesitas estar midiéndole por un KPI, ¿no es cierto? Es una persona que trabaja, que está consciente de su trabajo y está ahí, está sobre la jugada. Y yo pienso que estar sobre la jugada es mucho más evidente que cuando estás sonriéndole al jefe y... ¿Sí me cachas? Sí, por supuesto. Entonces cambia completamente la relación. Yo te diría que no, de hecho, espero no volver a trabajar En en presencial. presencial. Ok. Al margen de este concepto del trabajo remoto que viene siendo pues algo que ha mantenido PayPal, tú eres un experto en experiencia de usuario. ¿Y cuál crees, en cambio, que en la pandemia surgió un proyecto, una idea o algo que se materializó en PayPal que se ha mantenido y ahora pues es algo que de alguna manera es parte íntegra de la empresa para el usuario? Para el usuario, Ajá. a ver, trabajamos muchísimo en experiencia de usuario, trabajamos muchísimo en BI. Yo puedo darme el lujo de decir que trabajo con genios de muchas áreas. Trabajamos con genios de las finanzas, trabajamos con genios de la programación, del desarrollo, trabajamos con genios del business intelligence, trabajamos con genios del UX, trabajamos con genios de fraude, trabajamos con genios de operaciones, trabajamos con genios de talento humano, no sé si se me va otro departamento, genios comerciales. Sí, definitivamente, aunque somos tan partners que a veces me siento parte de. Eh, y, y todas estas personas se mueven más o menos por lo mismo. Sí, se mueven con estos mismos objetivos y con esta misma lógica humana que es la que hablábamos hace rato, ¿no es cierto? Creo que ya me perdí la pregunta, cabrón. ¿Qué fue lo que me dijiste? O sea, era si hay algo que salió en la pandemia, algún proyecto Sí, y ya. que se mantiene y que es algo Sí. estrella para los usuarios. Por eso iba a la parte del talento humano, gracias. Sí, te diría que lo humano saltó más arriba, porque no había el contacto. Entonces se discutió mucho acerca de la gente, alguna gente en Cuenca decía, tenemos que volver a la oficina. Y yo decía, no, porque vamos a tener gente trabajando en otros países y compañeros de otros países y no tenemos por qué entrar en ese tema. Y realmente así es hoy. Sí. Tienes talento trabajando para PayPhone en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo. Y tú hablabas de la experiencia del usuario. Y la experiencia del usuario cambia cada rato. O sea, yo no te puedo decir que en la pandemia disparó ciertas cosas. Lo que nos ha disparado son aprendizajes claros de lo que no se debe hacer. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy prueba-error. Y estamos hoy más que nunca entrando en un momento de prueba-error. Y ese prueba-error es el que nos permite ser coherentes y aquí no hay un espacio para el éxito ni hay un espacio específico para el fracaso. ¿Sí? Ok, ok. El fracaso se celebra, el éxito se celebra. Y yo creo que de eso hemos aprendido un montón. Estamos supuesto. dispuestos a equivocarnos. Creo que ese ha sido el aprendizaje más grande. Y estoy hablando de todas las áreas, no te puedo hablar de una específica. Lo que sí hacemos es decir, ok, ya hicimos esto y eso es chistoso porque no es como los clientes que teníamos antes que era, ya hicimos esto y no funciona. No, aquí es, ya hicimos esto, pero creo que no era el momento para eso. Ok. Hay que volverlo a hacer después de un tiempo, pero no es el momento. Sí, algo de lo que coinciden muchos invitados en el podcast es justamente respecto a esta parte del fracaso, de la confrontación de ideas también. Y resulta que muchos tienen en común justamente esto, una cualidad innata en buscar oportunidades de los problemas. Y es bárbaro eso. Es Sí. una cualidad increíble. ¿Sabes qué? Es chistoso. Yo no sabía por qué. Yo siempre, muchos años antes, otra vez voy a hablar como viejo, no me importa, hacíamos fodas. Mis primeras incursiones pininos estratégicos eran los fodas. Y yo nunca entendía la diferencia entre la O y la A. Oportunidades y amenazas. ¿No? Y decía, pero si esta es una oportunidad. No, es una amenaza. No, es una oportunidad. ¿Cacha?
Eso es interesante, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces siempre decía, pero yo siempre discutía y decía, no, esto es una oportunidad, no le pongas ahí. No le pongas como amenaza. Pero no era porque, o sea, yo no me daba cuenta que tenía esto, yo no sabía por qué yo decía eso. Pero tal vez mi cerebro me decía, no, tienes un chance de arreglar. Y a mí me encanta resolver problemas, o sea, yo amo resolver problemas y donde ya no hay problemas, me voy. El chance de ver una oportunidad es clave. Y si es que no lo hiciste ahora, y Payphone nació en el Ecuador en un lugar equivocado y en un momento equivocado. Porque Payphone este año cumple 9 años. Y, y ha sido una lucha increíble. 2014, ¿no? Sí. Yo me incorporé en el 2018 y ellos ya venían luchando con esto. De hecho, cuando yo entré a Payphone no se cobraba, solo se pagaba. Había un montón de cosas que no pasaban y que hoy pasa, ¿no? Le están Comprendido. echando con todo en la 10 de agosto. Entonces, Si pudiéramos resumir, hablando ya del ecosistema, el ecosistema fintech, pues hay varios ejemplos de neobancos incluso, como bah, podemos hablar de muchos ejemplos. Pero, ¿cuál crees que ha sido el aporte de Payphone al ecosistema, sobre todo latinoamericano, en lo que implica justamente ser una fintech? a ver, nuestro primer aporte, nuestro sueño sigue siendo el eliminar el efectivo. Eliminar el efectivo. Sí, ¿Es como una visión eso es una o visión. es el propósito de vida de la empresa? Sí, simplificarle a la gente la vida en la parte financiera digital. Creo que estamos trabajando mucho en el tema de educación sin darnos cuenta, de educación financiera. Ok. Quisiera ser mucho más fuerte en eso en el futuro. Pienso que si trabajamos en educación financiera digital le vamos a ayudar un montón al país. Si eliminamos el efectivo le vamos a ayudar un montón. Que si trabajamos con los bancos en conjunto le vamos a ayudar más. ¿Sí? Estamos ayudando a los bancos a generar transaccionabilidad en sus tarjetas. Somos una herramienta para eso. Y somos más que nada una herramienta de venta súper importante para los comercios. Porque Payphone no solo es un sistema de cobro, Payphone es un sistema de crecimiento en ventas. Es una herramienta de marketing. Es una posibilidad de hacer que por medio de una gift card, por ejemplo, tú puedas generar más ventas como negocio. Entonces, empieza a ser como un ecosistema de varios brazos en donde haces bien a diferentes lugares dependiendo de dónde estés. Entonces, decirte uno específicamente, no tengo, pero si el mensaje es ¿qué debería ser Payphone? Para mí es una herramienta de venta y de crecimiento brutal, que una vez que se vea, va a explotar. Entonces, si tú tienes un producto que sigue teniendo muchas aristas, de hecho nos preocupa un montón porque siguen saliendo cosas chicas y decimos, por Dios, enfoquémonos acá. Eso es parte como de la discusión, ahora que estamos en un momento de crecimiento, ¿sí? Pero al mismo tiempo, tener estas diferentes ayudas a los diferentes nichos, a los diferentes clusters, creo que nos hace una multiplataforma y algo que no se termina de entender por esa misma razón. Vamos, para ir cerrando, yo quiero ir conversando un tema importantísimo que no es simplemente una duda mía. Antes de estar acá también le hice una revisión de varios temas. ¿Qué seguridades usa Payphone? ¿Son las mismas que usaría el resto del sistema financiero? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sin llegar a ser técnicos. A ver, yo no soy técnico de esa parte, sí. De hecho, trabajo con los genios de la seguridad también. Y lo único que puedo decirte como ejemplo de eso es que existe una empresa de seguridad internacional que obviamente no se conoce mucho, que se llama PCI DSS. DSS, ¿sí? Y los únicos que tenemos PCI DSS 4.0 en el Ecuador, en Latinoamérica, somos Payphone. ¿Ya? Si esta empresa se ha preocupado es justamente de la seguridad. La seguridad en Payphone está en todo sentido. De hecho, hay muchas personas que se molestan en redes sociales porque dicen, me retuvieron el dinero, me pasó esto. Eso está pasando por seguridad. Eso está pasando por tu seguridad. Porque resulta que hubo una cuenta reportada que está cercana a la tuya que posiblemente generó un bloqueo en la tuya, pero es por tu seguridad. ¿Puede ser un problema? Sí,
puede ser molesto, sí, pero es por seguridad. Esta es la app más segura, en este momento es la app más segura de Latinoamérica. Tenemos todas las seguridades, todas. Pero esa es una locura, porque esa no le dieron a nadie. Somos los primeros en el continente en tener eso. Y yo creo que es algo de lo que al menos nuestra audiencia lo va a valorar mucho. Voy terminando. Quiero agradecer a Javo por el tiempo, por estar acá. Quiero agradecer a Payphone por estar acá también y comentarnos cómo funciona la plataforma. Al margen de lo que tú decías, son ecuatorianos y por eso hay que apoyarles. No, pues apoyémosles porque son buenos y porque tienen características que nos permiten vender más. Javo, ¿cómo pueden encontrarte en redes? ¿Cómo pueden seguir el trabajo de Payphone? Que nos comentes, por favor. A mí, voy a decir primero Payphone. A Payphone entras a payphone.app. Ahí pueden ver todo cómo funciona. Pueden abrir su cuenta personal y su cuenta business. Tenemos dos plataformas diferentes para los comercios y para las personas. Pero a Payphone lo pueden descargar desde sus móviles en el market sin problema. Y a mí me encuentran como Javo Barona con X en todas las redes sociales. ¿En qué redes estás más activo? En X y en LinkedIn es donde más estoy activo, y no me busquen en Instagram porque ahí no le hago, ya es demasiado, ya no llego a revisar el Instagram. Okay. Pero en X mucho, y en LinkedIn también. Perfecto. Pues para los que quieran seguir el trabajo de Payphone y específicamente de nuestro invitado, ha sido un honor tener acá a Javo, y pues esperemos no sea la última vez. Quiero también recordarles que Mindhacker Podcast estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y en todas las plataformas de audio, y también nos pueden encontrar en YouTube si no quieren perderse ningún detalle de todo lo que hemos vivido acá con Javo. Ha sido un grandioso episodio, Javo. Estamos a las órdenes y vamos a seguir haciendo cosas. Espero que así sea. Hasta una próxima ocasión, Mindhackers. Gracias, Daniel. Buenísimo. Gracias.